Hola, un saludo a las personas que nos están observando. Bienvenidas, bienvenidos a Escoleia 4.0, un espacio destinado a la difusión, el intercambio y la socialización de ideas vinculadas con el ámbito educativo. En esta ocasión hablaremos sobre el tema de la infoxicación y sus repercusiones en el ámbito cognitivo y en el ámbito formativo académico. A partir del año 2006, la Asamblea General de Naciones Unidas determinó el 17 de mayo como Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, también llamado Día Mundial del Internet. Por ello, el INEGI publicó durante el año 2020 algunos datos interesantes sobre el tema que vincularemos en esta ocasión con lo educativo. Derivado de la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, comparto con ustedes 5 datos interesantes de México, teniendo en cuenta que posee una población mayor a 114 millones de habitantes. Primer dato: más de 80 millones de personas en nuestro país son usuarias de Internet. En contraparte, más de 34 millones de personas no tienen acceso al mismo. Segundo dato: más de 20 millones de hogares tienen conexión al Internet, lo cual representa más del 51% de los hogares totales en nuestro país. Tercer dato: existe una vinculación marcada entre nivel de escolaridad y conexión a Internet, donde 9 de cada 10 personas que tienen el nivel de licenciatura se conectan frente a 6 de cada 10 personas que tienen el nivel de educación básica concluido. Cuarto: en cuanto al acceso y conectividad al Internet, en las zonas urbanas hay un 76% de habitantes que tienen acceso y conectividad frente al 48% de las zonas rurales. La tecnología más utilizada para llevar a cabo esta conectividad es el celular, con más de 86 millones de usuarios y de usuarias. En este sentido, las mujeres utilizan más el celular que los hombres. Quinto y último dato: de todos los encuestados, se puede ver que más del 91% utiliza el Internet para el entretenimiento. Hay una cifra muy similar de 90% de las personas que lo utilizan para tener acceso a la información o para redes sociales. Y en quinto lugar de estas categorías que la encuesta nos maneja, se encuentra con un 83.8% las personas que utilizan el Internet para actividades educativas o actividades formativas. Actualmente, en lo educativo, el Internet es quizá la herramienta más empleada por estudiantes, docentes, padres de familia y comunidad. En general se emplea para comunicarse, socializar, suplir al trabajo que se hacía en la escuela y se ha definido como el medio más común para acceder a información y datos que permitan al alumnado llevar a cabo sus actividades académicas. En torno a este punto, planteo lo siguiente: la adopción de un modelo educativo emergente mediado por el Internet representó una respuesta ante la contingencia ocasionada por el COVID-19. Con ello, el alumnado ha tenido que emplear esta herramienta para la búsqueda de la información. Si bien es una tendencia que antes de la pandemia venía a la alta, se ha consolidado actualmente. Sin embargo, quisiera reflexionar sobre las prácticas vinculadas con el uso y con el abuso del Internet y cómo éstas repercuten en torno a procesos cognitivos y a procesos del ámbito formativo académico. Una práctica común en el aspecto educativo implica pedirle al alumnado que indague información sobre algún tema o que lleven a cabo actividades relacionadas con su aprendizaje independiente mediante el uso del Internet. No obstante, las personas que ingresan o que ingresamos a esta conexión integrada de redes, seguramente nos hemos encontrado con una gran cantidad de información. Entendiendo que este exceso de información al que estamos expuestos se ha acrecentado en proporción al uso de estos medios y que ha derivado en la llamada infoxicación, misma que se origina a partir de la gran cantidad de información que se está produciendo en todo momento, alguna de ella verídica, otras veces de dudosa procedencia, tendenciosa o desinformativa.
También otro factor es la hiperconectividad. Es innegable que esto ha transformado nuestras relaciones humanas y sociales. Las ha hecho pasar de directas a indirectas a través de la mediación que ofrecen las tecnologías. Entonces, surge la pregunta, ¿es un problema la llamada infoxicación? Para entender esto sería conveniente que como usuarios del Internet nos respondiéramos a estos tres cuestionamientos. Primero, ¿el uso o el abuso del Internet y la información que nos proporciona ha contribuido de alguna manera a un mejor aprovechamiento del tiempo que disponemos? Segunda, cuando navegamos en Internet, ¿estamos pensando en desarrollar cierta capacidad para selección y discriminación de información y de los datos? Tercera, ¿cuáles son los criterios que nos llevan a elegir las fuentes y la información que consumimos? Es decir, ¿nosotros seleccionamos o segmentamos verdaderamente la información y los datos que nos llegan o alguien más se está encargando de esto? Por ejemplo, los algoritmos en la red. Seguramente cada uno tendrá respuestas diversas. No obstante, la realidad nos demuestra que la sobrecarga informativa ha influido en gran medida sobre la sociedad actual, y esto, en lo educativo, se vincula con aspectos del ámbito cognitivo y con procesos formativo-académicos. En torno a ello, les propongo que consideremos las siguientes situaciones para cada una de estas dos categorías. Consecuencias del uso o del abuso del Internet en los aspectos cognitivos. Primer aspecto, la forma en la que navegamos por las redes privilegia lo actual, lo del momento, lo viral. En muchos casos no se busca profundizar en torno al origen o veracidad de la información que recibimos, o bien las temáticas de moda nos han llevado a dejar de lado problemáticas y temas que como sociedad nos conciernen. Lo anterior se traduce en una estimulación constante que propicia un pensamiento superficial y no promueve el pensamiento conceptual, el pensamiento crítico y el pensamiento reflexivo. Siguiente elemento. La sobrecarga informativa ha ido en detrimento de la capacidad de concentración de las personas, pues en una charla común no existe toda esta serie de estímulos que sí hay en los medios informativos o de comunicación que nos ofrece el Internet. Entonces, lo segundo se hace más atractivo que lo primero. Tercer aspecto, la falta de desarrollo de capacidades vinculadas con el manejo de la información van en detrimento de lo cognitivo. Por ejemplo, capacidad de observación, de escucha, de identificación, elementos que nos permitan categorizar, analizar y comprobar la información que estamos recibiendo, por mencionar algunos. Ahora vamos a las consecuencias vinculadas con lo formativo académico. Como primera de ellas, hay mucha información y poca comprensión. Para algunos este es un nuevo tipo de analfabetismo, sobre todo que ha impactado en las generaciones jóvenes que aún no han desarrollado habilidades que les permitan gestionar estas grandes cantidades de información que disponen. Siguiente elemento, la propagación de noticias falsas. Esto en función a la escasa revisión de la veracidad de los contenidos y la influencia que ha tenido en el ámbito personal y en lo académico. Desde luego impactará en el futuro sobre la ciudadanía, que es el alumnado de este día. Finalmente, el uso y el abuso del Internet como herramienta viene acompañado de desbalances y de los llamados sesgos del pensamiento. Esto ha tenido repercusiones individuales y colectivas en virtud del uso de la información que disponemos o que la red determinó que dispusiéramos. Dicho lo anterior, ¿qué se puede hacer como docente o como estudiante para evitar las problemáticas vinculadas con la infoxicación y poder mejorar en los ámbitos cognitivos y académico-formativos? El primer elemento que me gustaría comentar tiene que ver con la curación de contenidos como opción a tomar en cuenta, pues esto implica que una persona es capaz de encontrar, agrupar, organizar y compartir continuamente el mejor y más relevante contenido sobre un tema en línea. Llevar a cabo esto no solo implica darle tratamiento a la información, también demanda aprender a trabajar de forma adecuada con los recursos que brinda el Internet.
En lo escolar es importante que los docentes enseñemos basándonos en métodos que permitan navegar de manera adecuada en la red para poder gestionar con herramientas digitales y con nuestras herramientas cognitivas información verídica y que nos es necesaria. A la par de esto, quien navega en Internet debe asumir un rol activo, es decir, crítico y analítico, no solo un rol pasivo. Esto quiere decir que alumnado y docentes deben pensar en una pedagogía que desarrolle esta identificación de necesidades de aquel que busca información. También que nos permita planear de manera personal una estrategia o ruta de aprendizaje y generar un temario vinculado con lo que deseamos aprender. Es importante también tener la capacidad de analizar el contexto del cual proviene la información, filtrar los contenidos para cumplir nuestros propósitos académicos o formativos, discriminar y organizar la información, interpretar, interiorizarla y ser capaces de enriquecer este contenido, porque no se trata solamente de reproducir información, sino también de interpretarla, de analizarla y ser capaz de autorregularnos como personas pensantes que estamos buscando información en la red. Para la curación de contenidos les dejo en la caja de descripción del video algunas herramientas que considero podrían ser útiles. Como segundo aspecto, otro elemento a desarrollar es la capacidad para identificar estos llamados sesgos cognitivos vinculados a la información con la que estamos relacionados constantemente. El concepto sesgo cognitivo lo definen Kahneman y Tversky en el año 1972 como una interpretación errónea sistemática de la información disponible que ejerce influencia en la manera de procesar los pensamientos, de emitir juicios y tomar decisiones. Hay que precisar que son importantes estos sesgos porque en la mayoría de casos pueden influir en la manera en la que las personas ven y actúan dentro del mundo social, pues un sesgo tiene y genera implicaciones culturales, influencia social, motivaciones emocionales o éticas. También está vinculado con atajos en el procesamiento de la información o distorsiones en la recuperación de los recuerdos y de la memoria, entre muchos otros. Ahora bien, me gustaría comentar de manera general algunos sesgos comunes para que nos ayude a identificarlos. Primer sesgo, sesgo de confirmación. Está relacionado con buscar lo que quiero escuchar y encontrarlo. Esto nos lleva a ratificar algo que previamente hemos decidido o que favorece creencias o suposiciones fuertemente arraigadas y preconcebidas. Segundo sesgo, sesgo de anclaje. Es habitual que nos centremos en la primera información que hemos recibido y que esto nos lleve a tomar decisiones basadas en esta información. Con ello se deja muchas veces de lado aquellos datos, aquella información que no coincide con con los primeros datos disponibles o que fueron los primeros en ser registrados. Tercer sesgo, el de observación selectiva. Esto nos lleva a observar para encontrar lo que estamos buscando o lo que deseamos ver. Es decir, se dirige la atención hacia algo en función a expectativas preestablecidas o deseables y se desatiende el resto de la información existente. Cuarto, el de resistencia reactiva. Está vinculado con el deseo de hacer lo contrario de lo que alguien o de lo que una información fidedigna solicita o aconseja. Esto debido a una amenaza percibida o a la idea de la propia libertad de elección, llevando muchas veces a las personas a asumir posturas antagónicas en torno a un tema solo por llevar la contra o ocasionado por estar desinformado en torno al tema. Y finalmente, el sesgo de statu quo. Este sesgo cognitivo tiende a favorecer decisiones que contribuyen a mantener el statu quo o el estado actual de las cosas, que contribuye, como se dice comúnmente, a dejar todo como está, porque no se ven opciones o variables que puedan propiciar un cambio en esta situación inicial. En conclusión, el Internet como herramienta o como auxiliar educativo es un valioso aliado. Es un medio informativo
pero no puede ser por sí solo un elemento formativo en lo cognitivo y en lo académico. Y tampoco es que esté libre de supervisión, revisión o acompañamiento por parte de profesionales de la educación y de la familia. También es un medio para acceder al conocimiento, pero se requiere el desarrollo de ciertas habilidades para el procesamiento de la información, para el uso de las aplicaciones que nos permita validar información y datos, y desde luego el desarrollo de capacidades vinculadas con el razonamiento. Si bien el Internet es un medio para profundizar y potenciar aprendizajes, se debe tener en cuenta que debe existir una planeación del aprendizaje que dosifique las actividades que realizamos en la red, que tenga claridad en cuanto a sus propósitos y la duración del trabajo conectados en Internet. Por otra parte, hay que considerar también aquellas acciones que se vinculan con el procesamiento y el empleo de la información que nos proporciona la red. Muchas gracias por seguirnos, por proponernos temas y por mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes. Recuerden que nos encuentran en YouTube y en Facebook como Escoleya 4.0. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.